también se llaman comportamentales. Vamos a ver una serie de definiciones y algunos aspectos generales del abordaje de las adicciones, pero como introducción vamos a decir, en base a lo que expusimos la vez anterior sobre el desarrollo de la actividad mental, sobre la maduración psicológica y sobre los procesos neuropsíquicos involucrados. ¿Recuerdan? Hicimos todo un desarrollo de cuáles son los procesos neuropsíquicos básicos del desarrollo de la actividad mental, de nuestro aparato psicológico. Entonces, en base a eso, vamos a formular una definición tentativa, más allá de lo que vamos a ver luego de manera ya operativa u operacional. Entonces, las adicciones vienen a ser un trastorno, una alteración en la neuroplasticidad de los procesos fisiológicos que median el aprendizaje de conductas según expectativas. ¿Okay? De hecho, aprendemos por expectativas. Yo tengo la expectativa de aprender y entonces repito la conducta de venir a estudiar. ¿Okay? Más que el resultado es la expectativa lo que refuerza la repetición de la conducta. Y esta alteración en la plasticidad de estos procesos ocurre en la etapa de maduración de los sistemas frontales. Estos sistemas frontales precisamente codifican los valores que aprendemos y que organizan nuestra conducta. Y esto ocurre más o menos pues, en la adolescencia, los primeros años de la juventud, en que se estabiliza la maduración de los sistemas frontales, que veíamos la vez anterior, son los más rápidos en madurar y analizar y organizar toda la actividad mental y los procesos fisiológicos que dan soporte a la actividad mental. Es en la adolescencia y en los primeros años de la juventud que nos convertimos en las personas que vamos a ser para el futuro, ¿no es cierto? Fundamental y valiosísimo la adquisición de los valores, la presión social, la enseñanza de valores, etc. Entonces, eso se codifica en los sistemas frontales, cuya maduración se estabiliza en esa etapa y organiza mi conducta. Y yo repito, que significa aprender, yo repito según lo que aprendo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver una serie de definiciones operacionales, pero ya vamos dándonos cuenta cómo el problema de la adicción tiene que ver con factores sociales, tiene que ver con maduración cerebral, con maduración de la personalidad, con el entorno, ¿okay? Más allá de los procesos propios de la sustancia, que lo que hacen es alterar la neuroplasticidad en diferentes niveles. Alteran la neuroplasticidad y hacen que repitamos una conducta viciosa, pero que el adolescente, por los valores o la falta de valores, en todo caso por la presión social, repite por satisfacer esa expectativa que tiene, de repente de formar parte del grupo, de experimentar una evasión, sea lo que sea, ¿no? Ese tipo de conducta que tiene mucha expectativa, de la que él tiene mucha expectativa, tiende a repetirla, pero ya con una alteración de la neuroplasticidad, de una manera rígida, a pesar del daño, a pesar de las consecuencias adversas. La maduración normal conserva un nivel de plasticidad que permite el cambio de conducta y la adaptación. Y por supuesto, repetimos conductas que son funcionales. En el caso de la drogadicción, esta plasticidad se altera, hay como una disminución de la plasticidad y se repite de manera estereotipada conductas que poco a poco van siendo cada vez más dañinas. Eso es en términos generales entonces el problema de la adicción. ¿Ok? Maduración,
aprendizaje por expectativa, sistemas frontales, valores, todo eso se involucra. Pero ahora sí, veamos algunas definiciones más típicas, ¿no? Que están en todos los textos, ustedes pueden encontrar también, y algunas generalidades. ¿Okay? Se sigue repitiendo todavía que todas las drogas lo que hacen es actuar sobre el sistema de la recompensa cerebral, ¿no es cierto? Y es en base a la activación aumentada de este sistema de recompensa cerebral que se repite la conducta de consumo. ¿Okay? Y se definen los trastornos asociados al uso de sustancias como una asociación de una serie de síntomas que hacen suponer que la persona sigue consumiendo la sustancia a pesar de sus efectos perjudiciales. Entonces, en principio, esta forma de entender la adicción tiene que ver con las siguientes características que ustedes ven ahí: control deficitario de consumo, hasta cambio farmacodinámico persistente. El conjunto de esas características son las que definen la adicción de manera operacional como una conducta que tiende a repetirse a pesar de sus consecuencias negativas, ¿okay? Asociado al uso de sustancias. Y vamos a pasar a revisar a qué se refiere cada una de estas características que definen el trastorno por uso de sustancias o adicción. Bien, entonces control deficitario de consumo, que hace referencia a lo que ustedes leen allí. La persona, por más que hace esfuerzos por dejar la droga, por no pasa el tiempo, pues no puede dejar de consumirla, invierte gran cantidad de tiempo y prácticamente trastorna sus valores, ¿no? Ahí decimos de que la droga se convierte en lo más valioso para esa persona y comienza un proceso de psicopatización secundaria. Hurtos, robos, mentiras que probablemente no tenía antes de iniciar el consumo. Es un proceso que llamamos de psicopatización secundaria. El deterioro social se refiere a todo el daño en su red de soporte social, el daño que hace a la familia, el daño que hace a la pareja, ¿no es cierto? Los perjuicios laborales, académicos, estudiantiles, el abandono, ¿no?, de esos compromisos sociales por priorizar el consumo de la sustancia. Esta sustancia se consume a pesar del riesgo que tiene sobre la salud. Es decir, otra definición que compone el trastorno por uso de sustancias es que se sigue consumiendo a pesar del riesgo o el daño evidente que genera en la salud, pero que es minimizado por el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos nosotros, respecto al daño mental, al daño psicológico que generan las diferentes sustancias, este cuadro en donde nosotros observamos cómo diferentes sustancias pueden generar diferentes trastornos mentales, tanto durante la intoxicación, es decir, el tiempo que dura la droga intoxicando, como durante el proceso del síndrome de abstinencia o como secuela prolongada o incluso permanente. ¿Okay? Entonces, en este cuadro se va a ver cómo diferentes drogas producen esos diferentes trastornos en intoxicación, ahí, en abstinencia, o sea, durante el síndrome de abstinencia, como parte del síndrome de abstinencia, se generan algunos síntomas mentales destacados, o de manera P, o sea, persistente, que quiere decir que cuando ya pasó la fase del síndrome de abstinencia del adicto, persisten de manera prolongada o incluso de manera permanente este tipo de trastornos.
A pesar de lo cual, a pesar de que la persona experimenta, por ejemplo, síntomas psicóticos, que no lo consume por eso, lo consume con otro propósito, inició el consumo con otro propósito, ¿ok? Pero a pesar de experimentar síntomas de ansiedad, síntomas psicóticos, síntomas desagradables, alteraciones del estado de ánimo, sigue consumiendo la sustancia, ¿ok? Y esto solamente para hablar de los daños psíquicos, pero también hay daños físicos, ¿no? Que lo vamos a ver ya posteriormente según las sustancias. El otro elemento que forma parte de la definición operativa de los trastornos por uso de sustancias o adicción, veíamos acá, control deficitario de consumo, deterioro social, consumo de riesgo y una serie de cambios de síndromes que demuestran, sin lugar a dudas, los cambios farmacodinámicos persistentes, ¿no? Los cambios en la plasticidad cerebral. Y son dos, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, se refiere a la tolerancia de dos tipos, ¿no? La farmacodinámica o la farmacocinética, pero que en conjunto significa que la persona requiere mayor cantidad de sustancia cada vez para experimentar el mismo efecto. ¿Okay? Mayor cantidad de sustancia para experimentar el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia, que es un complejo de características psíquicas y físicas que ocurren cuando ya el adicto deja de consumir grandes cantidades de sustancias, de pronto de manera súbita deja de consumir por X motivo, hay un hartazgo, se acabó el dinero, sea lo que sea, ya no hay droga, ¿no? Y entonces pasan un tiempo, horas, generalmente poco tiempo, menos de un día, y comienza a experimentar una serie de manifestaciones psíquicas y físicas muy desagradables que como característica principal se alinean cuando vuelve a consumir la sustancia. Ese síndrome de abstinencia se acompaña también del deseo de volver a consumir la sustancia, ¿no? Y es uno de los perpetuadores de la adicción. Esas definiciones operacionales las podríamos resumir entonces en estas 4C: compulsión, pérdida de control, consecuencias y ansias por consumir. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, es una buena contingencia, ¿no es cierto? No es propiamente una idea obsesiva, no es un fenómeno obsesivo-compulsivo que es ajeno a una sustancia, es un proceso que tiene que ver más con el desorden del pensamiento, ¿ok? Y la obsesión, la compulsión lo que hace es aliviar una idea obsesiva. En este caso, fundamentalmente hay un deseo de consumir la sustancia, un deseo de consumir la sustancia. Y más que un deseo de consumir, es un deseo de aliviar ese estado de abstinencia, ¿no? Pero no está mediando ahí ningún tipo de pensamiento inclusivo, ¿ya? Y además el origen de ese fenómeno es externo, es decir, por la sustancia, ¿no? A diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo que se desarrolla sin que haya ninguna sustancia, ¿no? Y es un trastorno primario del pensamiento, ¿no? En el caso de la adicción es un trastorno del aprendizaje, ¿no? Por eso le decía yo que es un trastorno que afecta la neuroplasticidad como proceso básico del aprendizaje de conductas mediadas por expectativas. Aprendemos de manera anómala conductas que no son perjudiciales, ¿sí? Porque la sustancia está afectando la neuroplasticidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuáles son las secuelas que dejan permanentemente o prolongadas después de la abstinencia?
Sí, acá había un cuadro y lo vamos a revisar de algunas sustancias Lo que dice P son trastornos, por ejemplo, en este caso cognitivos, ¿no? Amnesias, hasta demencia incluso, que puede producir el alcohol, que persiste incluso más allá de que ya se alivió el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, como trastornos persistentes que pueden ser muy duraderos o incluso permanentes, son los que aparecen aquí como P según la droga y el tipo de trastorno. En este cuadro aparece P de persistencia. Sí, ahí mismo está la leyenda, ¿no? Entonces vamos a ver someramente pues, algunas sustancias de manera muy general, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en términos generales no hay un tratamiento farmacológico de la adicción, hay un tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia para algunas sustancias y tratamiento que ha reconocido por algunas sustancias para reducir la recaída en el consumo luego de que se ha lidiado el síndrome de abstinencia, ¿no? Pero para la mayoría de sustancias no hay un tratamiento farmacológico y el afronte es principalmente psicosocial, ¿ok? Entonces, las sustancias que suelen asociarse a adicción las podemos clasificar en depresoras del sistema nervioso, psicodélicos, es decir, producen un estado alterado de conciencia, con alucinaciones, distorsión de la percepción, estimulantes del sistema nervioso, es decir, que aumentan la actividad psicomotriz, narcóticos, fundamentalmente los que alteran, ¿no?, la percepción del dolor y se suelen utilizar precisamente para el dolor crónico, ¿no?, como los opioides, y luego metemos ahí la nicotina y otro tipo de sustancias más. Estas diferentes sustancias se diferencian por el tipo de efecto bioquímico que tienen a nivel de la sinapsis, a nivel de los receptores, según el tipo de sustancia, el tipo de receptor que está alterando, el tipo de sinapsis y el de neurotransmisión que está afectando, y secundariamente la transmisión del potencial de acción y cómo lo altera, ¿no? Aumentando, favoreciendo, facilitando la transmisión del potencial de acción mediante la apertura, pues, de canales, ¿no?, asociados al ligando o canales iónicos, o la inhibición, ¿cierto?, que cuando hiperpolariza la membrana postsináptica, ¿no? Entonces, según el tipo de receptor sobre el cual actúa, luego viene el proceso funcional, es decir, la modificación de la transmisión del potencial de acción. Entonces, estas diferentes sustancias, sin embargo de tener diferentes efectos, ¿ok?, que van a mediar sus diferentes características físicas y psicológicas y de intoxicación y de abstinencia, en conjunto, todas ellas, de manera directa o indirecta, también actúan sobre el sistema llamado, pues, de la recompensa, ¿no? Todas ellas, ¿ok? Aparte de sus efectos específicos sobre otro tipo de sistemas de neurotransmisión, también afectan el sistema de la recompensa, ¿ok? Aumenta la actividad del llamado sistema de la recompensa, Vamos a hacer una diligencia posteriormente a este concepto. Pero como les decía, teniendo diferentes efectos en diferentes niveles de receptores y de neurotransmisión en el complejo cerebro, tienen, pues, estas diferentes sustancias diferentes características en intoxicación y diferentes características en abstinencia, ¿no es cierto? Es muy difícil realmente identificar a una persona intoxicada o en abstinencia qué droga es la que ha consumido o de qué droga está en síndrome de abstinencia, ¿ok? Porque muchas de estas comparten características. Y el otro elemento es que además actualmente el policonsumo es el prevalente, es decir, el consumo de más de una sustancia, ¿no?
Pero hay algunas que son más o menos características, ¿ok? El alcohol, por ejemplo, la benzodiazepinas, ¿no? Una persona somnolienta, disártica, farfullante, ¿ok? Una persona desinhibida con la característica de embriaguez. Entonces, uno puede sospechar que está intoxicada por consumo de depresores del sistema nervioso, ¿no? Y así, en el caso de la cocaína, las anfetaminas y otros estimulantes, estas son las características. Y aquí a la derecha ustedes ven las características del síndrome de abstinencia. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, en este cuadro, que el síndrome de abstinencia del alcohol y de las benzodiazepinas sí son potencialmente mortales. Familiares. Son potencialmente mortales porque pueden producir un cuadro de síndrome de abstinencia que se llama el delirium tremens, ¿ok? Y ese cuadro potencialmente mortal tiene más o menos una prevalencia de mortalidad de 30%, si no me equivoco, requiere una atención en un hospital general y muchas veces en una unidad de cuidados intensivos. Mientras que otros síndromes de abstinencia son realmente leves, y marihuana, por ejemplo, también la cocaína. Sin embargo, la cocaína y el síndrome de abstinencia son los desórdenes de la conducta asociados al síndrome de abstinencia, los que son más alborotadores y dramáticos, y el tratamiento se da precisamente por eso, ¿no? Pero físicamente no son potencialmente mortales, salvo, claro, las ideas suicidas en el caso de la abstinencia de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, como aparece allí. Entonces, hay que distinguir los síndromes de abstinencia que son potencialmente mortales físicamente de los que son complejos o complicados psicológicamente, psíquica o conductualmente, ¿ya? Acá vemos un poco más de diferentes sustancias que pueden inducir la adicción, incluyendo la cafeína, ¿no? Incluyendo la cafeína. ¿Okay? La vez pasada escuché al doctor Elmer Huerta haciendo referencia a un estudio epidemiológico y de eso pues, que se llevan a cabo en países del primer mundo, ¿no es cierto? Una gran cantidad de población. Y entonces veía cómo los riesgos de mortalidad se asociaban al consumo de sustancias, al consumo de cafeína, pero más de 3 tazas en el día, ¿no? Más de 3 tazas de la bebida natural, ¿no? Esa es la referencia que hacía, ¿ok? Bien, entonces les decía de que todas estas sustancias, aparte de los efectos específicos que tiene cada una de ellas sobre diferentes sistemas de neurotransmisión en el cerebro y afectando de manera distinta los procesos bioeléctricos, ¿no? Es decir, de la transmisión del potencial de acción y según diferentes estructuras en que tienen su efecto, todas ellas comparten la característica que las hace precisamente efectivas, que es la de actuar también sobre el sistema que se llama de la recompensa, ¿no es cierto? ¿Ok? Fundamentalmente el sistema de la recompensa tiene como vía fundamental las proyecciones dopaminérgicas que desde el área tegmental ventral llegan hasta el núcleo accumbens, ¿ya? Pero también participan otras estructuras del sistema nervioso, como son la amígdala, la corteza orbitofrontal, el cíngulo anterior, la corteza prefrontal, la sustancia negra, ¿ok? Y los núcleos del RAF, ¿no?
Le decía de que este sistema de la recompensa se llama así, de su descubrimiento en épocas clásicas, porque se atribuyó que en los primeros experimentos con animales, cuando a los ratones se les estimulaba estos centros de la recompensa, repetían una conducta, ¿no? Repetían una conducta. Entonces se supuso de que entre la estimulación de esos centros de la recompensa en un animal de experimentación y la repetición de una conducta, como es apretar una palmadita, mediaba un fenómeno psíquico que por supuesto nadie puede evaluar en un animalito, ¿no?, de experimentación. O sea, que experiencia psíquica puede decir un ratón, ¿no? Un ratón no puede hablar de su experiencia psíquica, pero se suponía que experimentaba una gratificación, por eso repetía la conducta. Se suponía que experimentaba una satisfacción, una euforia, una excitación, y por eso repetía la conducta. ¿No? De ahí es que los primeros experimentadores en eso, los que hablan por primera vez de este circuito de la recompensa, le llamaron así, ¿no? El circuito de esfuerzo, de la gratificación o de la recompensa, y se supone que media los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esta actividad principalmente, la actividad dopaminérgica, ¿okay?, que involucra las proyecciones del área tegmental ventral de neuronas dopaminérgicas cuyos axones y sinapsis, cuyas axones terminan y ocurre ahí una sinapsis en el núcleo accumbens, es aumentado de diferentes formas por las diferentes sustancias. ¿Okay? Tanto de manera directa, como son los estimulantes, como de manera indirecta, de repente inhibiendo la inhibición de neuronas, o de manera ya en la segunda neurona, en la acción de la segunda neurona en el núcleo accumbens, estos efectos de la neurotransmisión y lo que ocurre luego, es decir, las cascadas intracelulares que son favorecidas y la propagación del potencial de acción y que siga, ¿no?, la señal de activación de ese sistema, ocurre por diferentes sustancias. ¿Ok? Entonces, de diverso modo, diferentes sustancias lo que van a hacer es favorecer la transmisión y la actividad dopaminérgica y los efectos en la segunda neurona. ¿Ya? Ese efecto se supone que es el de la recompensa y que está mediando la experiencia placentera. ¿Ok? Sin embargo, como decíamos, ya el mismo NIDA, el Instituto de Drogas de Estados Unidos, de un tiempo a esta parte ya viene haciendo estudios y reformulando este paradigma de la gratificación y de la recompensa, y empezando a entender que más bien la dopamina no está relacionada con la experiencia gratificante, sino con la repetición. ¿Ok? Por eso es que nosotros nos atrevemos a decir de que ese circuito de la recompensa forma parte de una red que lo que está haciendo es que aprendamos conductas, es decir, que tendamos a repetir conductas de las que tenemos gran expectativa, que realizamos con gran expectativa. ¿Ok? Porque la conducta de consumo, los primeros consumos no necesariamente son satisfactorios y sin embargo se repiten. ¿Ok? No necesariamente son satisfactorios por el efecto fisiológico de la sustancia y sin embargo se repiten, ¿no? En algunos casos hay una experiencia satisfactoria, pero más que el resultado es que la expectativa que tiene la persona de consumir lo que refuerza ese comportamiento y tiende a repetirlo. Y en ese proceso en donde una conducta se realiza con gran expectativa, como ustedes que ahorita vienen con la expectativa de aprender, ¿ok? Y si no aprenden tendrán la expectativa de corregir, de cambiar de profesor, de lo que sea, pero continuarán con la expectativa y esa expectativa les hará repetir una tendencia. Esa expectativa, ¿ok?,
es la que va a mediatizar la repetición de la conducta. Y en ese proceso está involucrado este sistema, mal llamado de la recompensa. Entonces, ese sistema de la recompensa lo que sería más bien es un sistema que favorece la codificación, ¿no?, de una conducta para tender a repetirla, cuando esa conducta la desarrollamos con gran expectativa. Y decíamos de que en las conductas con gran expectativa, quien organiza esa conducta y todos los procesos fisiológicos que dan soporte a ese proceso son los sistemas frontales. Y los sistemas frontales se integran con el resto del cerebro para dar pie a esa conducta a través de este sistema, ¿no?, dopaminérgico. Del área tegmental ventral al núcleo accumbens, y también hay proyecciones hacia la corteza cerebral, donde la dopamina lo que hace es modular la actividad cortical, de manera general, junto con otros neurotransmisores más. Pero este sistema de la dopamina lo que haría sería modular una serie de procesos fisiológicos que tienen que ver con que los sistemas frontales y los valores que codifican hacen que se organice nuestra conducta para aprender según las expectativas que tenemos, ¿ya?, según las expectativas que llevamos a esa conducta. Y entonces tendemos a repetir. Entonces, el sujeto consume la sustancia con la expectativa de repente de caer bien, de experimentar alguna cosa loca, ¿no es cierto?, de no ser rechazado por el grupo, y como tiene esa expectativa, tiende a repetir esa conducta. Pero mediado por la droga que va a potenciar ese sistema de memorización, ese sistema de aprendizaje, ese aprendizaje va a ser ya mucho más fuerte y se convierte en estereotipado y se repite a pesar de las consecuencias negativas que va teniendo la droga por sus efectos fisiológicos en otros sistemas y en el propio cerebro. Entonces, esa manera de aprender se hace potenciada, se hace con una reducción de la plasticidad adaptativa y se convierte en estereotipada o compulsiva, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pues, este cuadro de la primera clase, ¿sí? Más o menos. Entonces, la actividad cerebral, o sea, la actividad mental, la actividad holocerebral, es decir, la actividad cerebral así, de manera global, integrada, ¿no?, se integra como expectación, se integra y aparece como una conducta expectante, como una conducta que está esperando un resultado, una conducta que está atenta, ¿no?, y curiosa a un resultado que nos es valioso. La actividad cerebral se organiza de esa manera a base de unas redes neurales de la expectación. La expectación es, como les digo, la atención curiosa y a la espera de algo que nos es valioso, de algo que nos es importante, de algo que nos es trascendental, ¿no?, y depende de los valores que hayamos aprendido, o que hayamos dejado de aprender. Entonces, esa manera de optimizar la concentración para dirigir la actividad mental
hacia esperar algo que nos es valioso e importante, a eso le llamamos explicación, y las redes de la explicación también involucran, aparte de otras estructuras más, muchas de las cuales son las que hemos visto en el sistema de la recompensa, pues precisamente las vías dopaminérgicas que parten del área tegmental ventral. ¿Ok? Entonces, las vías dopaminérgicas del área tegmental ventral forman parte de las redes neuronales de la expectación y lo que hacen pues es optimizar el aprendizaje, es decir, la tendencia a la repetición de conductas que precisamente elaboramos con gran expectación. Entonces, decíamos, ¿no? En base a Ortiz, en el hombre que ha completado su desarrollo o que ya está terminando su maduración cerebral, finales de la adolescencia, inicios de la juventud, toda conducta es orientada por motivos que organizan su conducta como expectación. ¿Okay? Y por lo tanto, las drogas implementarían de modo anormal los procesos de aprendizaje, es decir, la tendencia a la repetición de conductas con muy elevada expectación en las cuales se consume. La persona que consume lo hace con gran expectativa. ¿Okay? ¿Por qué? Por sus distorsiones de valores que tiene, ¿no? Por los valores que ha aprendido, que para él es importante el grupo, por la presión social, lo que sea. Pero lo hace con gran expectación. Si un chico tiene muy poca expectativa del consumo, el riesgo de que se convierta en adicto es también bajísimo. ¿Okay? Es también bajo. ¿Ya? Hay un cuadro que habla de los diferentes factores de riesgo para la adicción en consumidores, es decir, para el desarrollo de adicción en consumidores. Y uno de ellos son las expectativas. Las expectativas que tiene el joven. Bueno, entonces, el proceso de la adicción comienza con la intoxicación, ¿no? Comienza con el atracón, la intoxicación, y conforme se va desarrollando, se va repitiendo el consumo, se va generando una repetición del hábito, ¿no? Se ha visto aquí actividad del estriado dorsal que se relaciona con una repetición del hábito, en el sentido de que el estriado dorsal forma parte de los núcleos somáticos que van a mediar, digamos, o organizar la actividad psicomotriz, ¿no? Como reflejo de la integración emotivo-ejecutiva que veíamos en la clase anterior. ¿Okay? Y luego también se ve involucrado las proyecciones glutamatérgicas del córtex prefrontal hacia la vía dopaminérgica del área tegmental ventral. ¿Ok? Porque de esta manera se está mediando que al repetir una conducta se está aprendiendo a repetirla en el contexto de las situaciones del entorno en donde ocurren los primeros consumos, y entonces esas situaciones del entorno se convierten en estímulos condicionados. ¿Ya? El que las situaciones del entorno, las situaciones del momento psicológico también que tenía el joven, se conviertan en estímulos condicionados que van a incitar la repetición de la conducta, tiene que ver con la actividad del córtex prefrontal sobre el área tegmental ventral. Tiene que ver con la actividad de las vías glutamatérgicas modulando esta vía de recompensa dopaminérgica. ¿Ok? Tiene que ver con eso. ¿Ya? Pero tiene que ver, como les digo, principalmente porque median que mi conducta está guiada por lo que yo espero, ¿no? Por la expectación que le acompaña. ¿Ok? Nosotros no aprendemos por estímulo condicionado, nada más, eso es algo como que secundario, no somos animalitos. Aprendemos ya al nivel de la adolescencia y la
y la juventud por los valores que guían mi conducta. Conforme se va repitiendo el consumo, van ocurriendo una serie de alteraciones neuroplásticas que les decía yo al inicio de manera general, ¿no? Como introducción a los trastornos por uso de sustancias, y estas alteraciones neuroplásticas, por ejemplo, en el nivel sináptico, implica una downregulation, ¿no? Dopaminérgica, es decir, gran hiperactividad sobre los receptores dopaminérgicos de la vía mesolímbica va a hacer de que los receptores se van desensibilizando y van disminuyendo la densidad de receptores, ¿ok? Y cuando se suspende la sustancia, ocurre un desbalance de la actividad dopaminérgica que forma parte del síndrome de abstinencia. Además, conforme va progresando la repetición de la sustancia, el consumo de la sustancia, se va generando una desensatización de los sistemas mediadores del estrés, ¿no? El hipotalámico y hipófisis, y por el contrario, más bien una hipersensibilidad de el factor liberador de corticotropina extrahipotalámico, principalmente de la amígdala, así como una serie de cambios adicionales que incluyen el aumento de la actividad de noradrenalina y de la endorfina y la disminución de NPT o de neuropéptido, ¿no? Que tiene que ver con el estrés, ¿ya? Que forman parte de la respuesta de estrés. Estas modificaciones de los sistemas reguladores del estrés incitan las características clínicas del síndrome de abstinencia. ¿Okay? La neuroplasticidad sobre la vía dopaminérgica más las alteraciones de los sistemas neuroquímicos involucrados en el estrés median las características clínicas del síndrome de abstinencia. Y finalmente, conforme sigue avanzando el consumo, ya se convierte pues, en un acto compulsivo, no en un trastorno obsesivo compulsivo, como decía su colega, sino en un acto compulsivo, no una repetición, ya no importa lo demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va disminuyendo la capacidad de reorientar mi conducta, porque se va perdiendo la plasticidad y ya no puedo orientar mi conducta en base a valores, ¿okay? Ya se trastocó totalmente esto, ¿okay? Y se pierde la capacidad plástica de la corteza prefrontal, así como del cíngulo anterior y de la corteza prefrontal, para modular la actividad precisamente de ese sistema dopaminérgico que va de la área tegmental neural al núcleo accumbens. Entonces hay una disminución, por eso la flecha, de la influencia moduladora de estas vías, de estos sistemas, mejor dicho, el neocórtex prefrontal y el órbito frontal, así como también el símbolo anterior sobre ese sistema. Entonces hay una serie de cambios en la plasticidad cerebral, como les decía, y al final todos esos cambios en la plasticidad cerebral en diferentes niveles y en diferentes momentos, que son progresivos, significan que la adicción es un trastorno en el aprendizaje. En la etapa en que se está estabilizando la maduración de los sistemas de adquisición de conducta por valores, que es la maduración de los sistemas frontales, ¿okay? Se adquieren conductas que tienden a repetirse, ¿okay? Por mediación patológica de esos sistemas dopaminérgicos que tienen que ver con fijar conductas, con memorizar conductas, ¿okay? Que realizamos con gran expectativa, con gran expectación, ¿okay? Y entonces se convierte en una repetición estereotipada a pesar de los daños, ¿no? Se pierde la adaptabilidad, se pierde la plasticidad, a pesar de los daños que se generan físicos, mentales y sociales, se sigue repitiendo la conducta.
se ha aprendido de manera patológica. Por eso decimos de que la adicción es un trastorno del aprendizaje en este sentido. ¿Ok? Para diferenciarlo de los trastornos primarios del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, los trastornos compulsivos, los trastornos primarios de los sistemas de alerta, que son los trastornos de ansiedad. ¿Ok? Esto es un trastorno que tiene que ver con el entorno de donde aprendemos, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que los trastornos por uso de sustancias no se suelen dar solos, suele haber una comorbilidad, ¿no? El diagnóstico dual, o sea, trastornos por uso de sustancias y trastornos de otro tipo, son más la regla que la excepción. Y esta relación es, digamos, mínimo dos tipos. Los otros trastornos mentales y del comportamiento predisponen a los trastornos por uso de sustancias, y los trastornos por uso de sustancias pueden inducir otros trastornos mentales y del comportamiento de manera persistente, como lo acabamos de ver. Allí vemos un poco lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Es decir, los trastornos mentales pueden aparecer como parte de la intoxicación o del síndrome de abstinencia, como trastornos persistentes que persisten pero de manera limitada, más allá de la duración del síndrome de abstinencia, o ya propiamente trastornos psiquiátricos secundarios, es decir, que ya se hacen permanentes, ¿ok? O persistentes, pero ya de manera permanente, secundarios al consumo de la droga. Y luego tenemos los trastornos psiquiátricos primarios concurrentes, ¿no? Concurrentes, o sea, hizo al mismo tiempo trastorno por uso de sustancias y trastorno depresivo, ¿no? Y se potencian entre ellos, ¿ok? Y vamos a ver para el caso, por ejemplo, para el caso del cannabis, la asociación que ya está reconocida entre el consumo de la marihuana y el mayor riesgo de esquizofrenia. ¿Okay? Y cada vez vemos más en el hospital que trabajo, el hospital Valdizán, antecedentes de consumo de sustancias. Hace poco he visto incluso en la práctica privada un joven que ya comienza a tener síntomas psicóticos luego de varios meses de abstinencia de marihuana, y comienza ya a tener síntomas psicóticos. Tienen unas características muy especiales, pero cumplen con los criterios de los clasificadores internacionales para esquizofrenia, pero tienen sus características peculiares, ¿no? Entonces cada vez se ve más esta incitación a la aparición de la esquizofrenia por el consumo de marihuana. Principios generales del tratamiento. Bueno, entonces, como dice allí, como hay comorbilidad, hay que buscar siempre la comorbilidad y hay que tratar primero el síndrome de abstinencia para luego asegurarnos de la comorbilidad, del diagnóstico de la comorbilidad, porque es muy difícil hacer diagnóstico de otro trastorno que predispone a la adicción cuando la persona está en síndrome de abstinencia. Entonces hay que asegurarnos un estado de limpieza, ¿no?, de desintoxicación adecuado, mínimo de un mes, y reevaluar al paciente para verificar que, aparte del trastorno por uso de sustancias, o sea, ya uso adictivo, uso compulsivo, problemas sociales, ¿no?, psicopatización secundaria, etcétera. Si aparte de ese existe otro trastorno, hay que dejar primero un periodo de desintoxicación, ¿ok?
hay que asegurarnos de que ya pasó el síndrome de abstinencia, porque el síndrome de abstinencia puede simular trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, o sea, el síndrome de abstinencia puede simular una serie de trastornos. Hay que dejar que se limpie, hay que dejar que pase por lo menos un mes, tratar, por supuesto, el síndrome de abstinencia y luego reevaluar a ver si es que hay otro trastorno que hay que tratarlo junto con el de la adicción. Hay que tratar el otro trastorno concomitante junto con el de la adicción para que el resultado sea positivo. ¿Okay? Entonces, estos principios generales alertan sobre buscar la comorbilidad, pero constatarla posterior a el periodo del síndrome de abstinencia. ¿Queda claro? ¿Cuánto tiempo dura el síndrome? Según diferentes sustancias, pero el término promedio se recomienda reevaluar después de un mes si es que hay síntomas que ya se pueden atribuir a una comorbilidad. Pero depende de cada sustancia, lo vamos a ver después. Y el otro es de que el tratamiento farmacológico fundamentalmente para el síndrome de abstinencia, ya hablando específicamente de la adicción, el tratamiento farmacológico es fundamentalmente para el síndrome de abstinencia o para el estado de intoxicación también, pero luego de que pasa el síndrome de abstinencia, la prevención a largo plazo de recaída, salvo con el alcohol, no hay prácticamente un tratamiento farmacológico y las intervenciones para prevenir recaídas en el consumo en un individuo que ya se desintoxicó, que ya pasó su síndrome de abstinencia, son intervenciones principalmente psicosociales, ¿ok? Psicosociales. Y por los daños físicos que puede también haber dejado el consumo de sustancia, es importante la complementación del abordaje en salud mental con otras especialidades, ¿no? Médicas. ¿Ok? Entonces aquí ven ustedes un pequeño cuadrito sobre precisamente lo que preguntaba la colega, ¿no? Los síntomas físicos, los síntomas de intoxicación, los síntomas del síndrome de abstinencia y la duración aproximada del síndrome de abstinencia y cuánto tiempo se puede dejar en orina, ¿no? Los metabolitos. ¿Okay? Lo más común que nosotros medimos ahí en el hospital de San son metabolitos de tetrahidrocannabinol y de cocaína. Lo que más comúnmente medimos, pero también hay otros laboratorios particulares que pueden usar otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, hay características de intoxicación y de síndrome de abstinencia, una forma mucho más así, ya que confirma, ¿no?, que el reciente consumo es el dosaje de los metabolitos en orina. Y también hay otras fuentes de dosaje de metabolitos. Vamos a hablar de las benzodiazepina, vamos a hablar un poco del cannabis, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la cocaína, ¿ok? Sus características en intoxicación, en abstinencia, ¿no?, la duración aproximada del síndrome de abstinencia y hasta cuánto tiempo podemos detectar sus metabolitos en orina, ¿ok? Igual acá, los valores aproximados para un tamizaje, ¿no?, y los valores ya confirmatorios de las sustancias en orina, ¿no?, y cuánto tiempo se puede, hasta cuánto tiempo después del consumo se puede medir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuántos pacientes llegan a recuperarse? De que hayan sido consumidos de drogas. Muy bien, ese valor no lo tengo. Ese valor no lo tengo. Creo que Noguchi hace. Es que no se habla de recuperación. En adicciones se habla de abstinencia, ¿no? Digamos 6 meses, abstinencia 1 año, 2 años, una cosa así, ¿no? Pero esos valores nacionales no los tengo, la verdad.
Lo que sí es importante tener en cuenta es de que los programas de intervención y de prevención de recaídas no tienen una fecha final, ¿no? Hay en los programas profesionales siempre hay las reuniones para todos los que ya salieron de la fase aguda del programa y lo que se recomienda que retornen, ¿no? Cada vez que hay esas reuniones trimestrales, pero no tengo realmente esa cifra nacional, ¿no? Bien, entonces, alcohol, okay, con sus correspondientes factores de riesgo. Aquí aprovechamos para hablar de la heredabilidad, ¿no es cierto? De la heredabilidad de las diferentes sustancias, ¿no? Ya conocen ustedes el tema de la heredabilidad, entonces vean cómo la heredabilidad para la adicción a diferentes sustancias tiene que ver pues, con la predisposición ya farmacodinámica, digamos, ¿no? Para que esa sustancia genere, incite los cambios fisiológicos en diferentes niveles que van a dar paso a el trastorno adictivo, ¿ok? Pero aparte de la heredabilidad están los otros factores, ¿no? Psicosociales. Y eso es lo que vemos acá. Rasgos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Raza, pero probablemente la raza por las condiciones socioeconómicas, en fin, habría que explorar allí, ¿no? Factores de predisposición demográficos y económicos, el rasgo de personalidad, por ejemplo, neuroticismo alto, emocionalidad negativa, desinhibición, baja meticulosidad, ¿ok? Altos niveles de ansiedad, depresión también, tendencias depresivas, impulsividad, ¿no? Entonces, son factores de riesgo, ¿ya? Luego, factores de riesgo psicopatológicos, ¿no? Lo que decíamos, como otros trastornos mentales comórbidos, o sea, otros trastornos mentales pueden convertirse en predisponentes de los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Para comenzar, otros trastornos por uso de sustancias, o sea, si el paciente es consumidor, ¿no? Adictivo de benzodiazepinas, puede hacerse consumidor adictivo de otras drogas, ¿no? Si es consumidor adictivo de marihuana, puede ser consumidor adictivo de otras drogas, ¿no? Entonces, otros trastornos por uso de sustancias pueden favorecer y predisponer a el consumo adictivo de otras sustancias. Para comenzar, luego tenemos una serie de trastornos mentales, ¿no? Vamos a describirlos para que se acuerden, ¿no? Que están casi todos los trastornos mentales, ¿no? Trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad social, trastorno límite de la personalidad, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastorno de personalidad, trastorno de pánico, ¿no? Y fobias, ¿no? Fobias. ¿Ok? Perdón, este es trastorno disocial. Trastorno disocial. ¿Ya? Luego, y en la infancia, se llaman así, se refiere a síntomas de tipo depresivo, ansioso, ¿no? Trastornos oposicionistas desafiantes, el tipo TDAH también. Y esto quiere decir pues, que cuando un especialista en salud mental aborda, interviene y modifica el curso de estos desórdenes de la infancia, ¿no? Está realmente restando al mundo, ¿no? Una potencial víctima de la adicción, ¿no es cierto? Porque estos son condiciones en la infancia que si no están tratadas adecuadamente pueden desarrollar trastornos por uso de sustancias. ¿Ok? Igual acá, ya en la etapa adulta, la detección adecuada, la intervención apropiada de esos trastornos están robando, pues, ¿no? Están robando, como diría, al mundo malo, ¿no? Una potencial víctima, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y ya está.
Lo que es trastorno por uso de alcohol, los síntomas tienen que ver con los niveles de alcohol en sangre, ¿okay? En intoxicación, ¿no es cierto? Luego, también podemos ver aquí cómo hay marcadores de laboratorio que nos pueden más o menos orientar sobre si la persona que tenemos al frente es un consumidor grave o no lo es. ¿Okay? Por ejemplo, si tiene una concentración de alcohol en sangre mayor o igual a 150 sin signos de intoxicación, o sea, ese es cabezadura, ¿no? Ese ya es, ha desarrollado tolerancia, ¿no? Y eso es recordemos que la tolerancia es uno de los criterios, ¿no?, de adicción, ¿ok? El desarrollo de tolerancia. Y así por el estilo, ¿no? La gamma-glutamil transfertirasa va a determinar unidades, sospecha de consumo grave, etc. ¿Ok? Sospecha de daño hepático por alcohol, sospecha de consumo grave, ¿ok? Volumen corporal medio, ¿no? Y acá está lo que significa GGT y CDT. Luego también acá hay otras pruebas, ¿ok? Similares a las que hemos visto acá, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los falsos positivos, ¿qué significan, ¿no?, la elevación de estas pruebas? Consumo más de 74 gramos al día en hombres y más de 70 gramos al día en mujeres de alcohol, ¿no? De alcohol, consumo de alcohol. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos gramos de consumo de alcohol? Entonces, más o menos, esta tabla puede servir, ¿ok? Cerveza con 5% de alcohol, una botella de 250 es una VE. ¿Y qué es una VE? 10 gramos de alcohol puro, ¿no? ¿Ok? Entonces, como que por ahí vamos convirtiendo, ¿no es cierto? Recordar de que, por supuesto, el alcohol de las bebidas alcohólicas no es el único alcohol que consumen los adictos, ya muy graves, pues, ¿no? Muy graves, ya consumen otro tipo de alcohol que tienen efectos potencialmente mortales, ¿no? Hay otro tipo de alcohol que se consume. Estos son los productos que los contienen y los hallazgos clínicos y analíticos. Luego, un poco sobre el síndrome de abstinencia alcohólica, sus características según gravedad y cuánto tiempo puede pasar para que aparezca. Por ejemplo, el delirium tremens no aparece de inmediato, ¿no? La persona puede tener síntomas leves de abstinencia al segundo día, ¿no? Pero lo dejamos ir a su casa sin ningún tratamiento porque es de repente leve, ¿no? Y al tercer o cuarto día puede aparecer un delirium tremens, ¿no? Entonces es importante tener una supervisión adecuada el tiempo que dura el síndrome de abstinencia. ¿Ya? Nuevamente, síndrome de abstinencia de alcohol, características, la duración, ¿no es cierto? Delirium tremens, más o menos, bueno, en menos del 10%, ¿no? Y las convulsiones que también pueden ocurrir en el síndrome de abstinencia grave. El tratamiento de la intoxicación es de soporte, ¿no es cierto? Y cuando se sospeche polisemia, antes de inyectar glucosa, es importante la tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke. Y respecto al síndrome de abstinencia, el tratamiento principal es en base a benzodiazepinas, ¿no?, que tienen una actividad cruzada, pues, ¿no?, farmacodinámica con el alcohol. Y si se sospecha que hay daño hepático, entonces hay que evitar las benzodiazepinas que tienen el primer paso hepático en su metabolismo, y por lo tanto las recomendadas son estas de acá. Y alternativas son estos de aquí. ¿Okay? Eso de manera general. Más luego vamos a ver de manera específica el tema de las benzodiazepinas.
Y respecto a la prevención de recaídas, o sea, cuando ya se adquirió el síndrome de abstinencia y queremos prevenir que no vuelva a consumir, ¿no? Le decía de que lo que ya no hay en Perú, hace poco había fácilmente de conseguir, pero me parece que ya no hay en Perú. En todo caso la naltrexona es uno de los más utilizados, ¿ok? Aprobado por la FDA para la prevención de recaídas. No se toma tampoco por tiempo indefinido, ¿no? Los estudios duran 3, 6 meses más o menos, así que hasta ahí uno puede dar la medicación. Pero, como decíamos en la introducción, principalmente las intervenciones psicosociales, ¿no? El disulfiram, que es una sustancia que requiere que la persona sea consciente y esté con una gran disposición para prolongar su abstinencia, porque el disulfiram se toma todos los días como un, como decimos, el disulfiram se toma como para amedrentar, digamos, a la persona. El disulfiram es una sustancia que cuando se combina con el alcohol, ¿no?, produce el efecto llamado antabús. O sea, es una reacción fisiológica, ¿no? Mareo, dolor de cabeza intenso, epigastralgia, náuseas, ¿no?, muy intensas, vómitos. Es una reacción muy, muy fea, ¿ok? Tan fea que genera, pues, una especie de condicionamiento, ¿no? Alcohol, y esa reacción genera una aversión. Es un tratamiento aversivo, ¿ok? Pero ese tratamiento aversivo, lógicamente, le va quitando a la persona que lo consume todos los días, ¿no?, el deseo de experimentar ese resultado, y por lo tanto se autoinhibe, ¿no?, de consumir la sustancia mientras tome la pastilla de disulfiram. Lógicamente que si no tiene ningún deseo de hacerlo, sencillamente deja que vaya el disulfiram, deja pasar unos cuantos días de washout y toma, como si nada, ¿no? ¿Ok? Pero cuando la persona se lo autoimpone, ¿no?, como un estímulo que lo va a quitarle, ¿no?, a restarle la predisposición a la recaída, entonces se utiliza, ¿ok? Y no aprobado por la FDA. En el Hospital Manizales, el servicio de adicciones, puede utilizar estos dos, ¿ok?, que son los que hay en el mercado: topinamato y gabapentina, como medicamentos que tienen otros usos, pero para la reducción de las recaídas. ¿Okay? Recordemos, reducción de recaídas es distinto de tratamiento del síndrome de abstinencia. ¿Ya? El tratamiento del síndrome de abstinencia tiene un tiempo límite, y más o menos esos son los principios generales del tratamiento del síndrome de abstinencia. Y luego del síndrome de abstinencia tiene la prevención de recaídas. ¿Okay? Estos medicamentos para la prevención de recaídas se pueden utilizar 3 meses, 6 meses, y de ahí nomás, porque no hay mayor evidencia. ¿Okay? Son ensayos clínicos o abiertos, o con poca población, si son controlados. De hecho, la FDA no los ha aprobado. Pero si se quieren utilizar, me refiero al topinamato, por ejemplo, ¿no? En el caso de la naltrexona, hasta por 6 meses, ¿no? Y en el caso del topinamato, más o menos por ahí también, y en el caso de la gabapentina también más o menos por ahí. Pero eso es ya cuando pasó el síndrome de abstinencia, ¿no? Y si hay sospecha de síndrome de Wernicke-Korsakoff, o ya hay un síndrome de Wernicke-Korsakoff, entonces tiamina parenteral, ¿ok? Tiamina parenteral, y luego ya la rehidratación y la reposición de glucosa, porque muchas veces se asocia a hipoglicemia, ¿no? La encefalopatía de Wernicke es la triada oftalmoplegia, confusión y ataxia. ¿Okay? Tiene una duración corta, de pocas horas o días,
y deja como secuela el síndrome de Wernicke, que es una forma de amnesia ya prácticamente permanente. Por eso que cuando hay sospecha del síndrome de Wernicke, la encefalopatía de Wernicke, hay que intervenir inmediatamente para prevenir la aparición, la instalación, mejor dicho, de la amnesia de Korsakoff. ¿Ok? Nuevamente, otro modelo o protocolo para el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica, en este caso clordiazepóxito, de equivalencia, si queremos utilizar diazepam, que es esta, 12.5 miligramos de clordiazepóxito equivalen a 5 miligramos de diazepam. En el día 1, 80 miligramos, y así se va bajando hasta el día 5, ¿no?, que se utilizaría 10 miligramos de clordiazepóxito. Otros efectos a largo plazo, ¿no?, del alcoholismo. La duración del tratamiento del síndrome de abstinencia, como ven aquí, no debería pasar de 7 días con benzodiazepinas, ¿no? Se da benzodiazepinas y se retira gradualmente, ¿ok? Y benzodiazepinas de tiempo de vida larga diferencia. Se va retirando poco a poco y en una semana ya no debería tomar más benzodiazepinas. Y de ahí pasa a la fase de prevención de recaídas. Luego tenemos los efectos a largo plazo para conocimiento. Ok. Vamos a empezar. Okay. ¿Alguna pregunta? Ya nos vamos unos 10 minutos, ¿ya?